El Guadalquivir es lo más grande, lo más hermoso que ha tenido Sevilla siempre. Es más, Sevilla existe gracias al Guadalquivir, es decir, somos el Guadalquivir. Y sin embargo, Sevilla casi siempre ha estado de espalda al Guadalquivir. Fíjese las cosas de Sevilla. Sevilla existe gracias al Guadalquivir y Sevilla está de espalda al Guadalquivir. Influyó muchísimo el que se hiciera el ferrocarril desde la Plaza de Armas hasta San Jerónimo. Influyó muchísimo que se hiciera la tapia que cortaba la calle Torneo del ferrocarril para salvar la vida de las personas, y la gente no veía el río, y lo que no se ve ni se quiere ni se valora. Pero desde el 92, una de las grandes obras de la exposición fue precisamente recuperar la visión del río por los sevillanos. Y hoy tenemos un paseo fluvial en la calle Torneo y Nueva Torneo que vale un imperio. Qué cosa más bonita de ciudad. ¿Le faltan cosas a ese paseo? Le faltan, por ejemplo, una tira de pequeños monumentos que recuerden a los personajes populares de la ciudad. Fíjese bien, a los populares, a los trabajadores populares de la ciudad. Y yo lo he ofrecido al ayuntamiento en varias ocasiones, pero no me hacen caso. Pero imagínense lo que sería una avenida de Torneo con un monumento al arenero, con un monumento al cantaor, con un monumento a la flamenca, con un monumento al lechero, un monumento al latero, un monumento al zapatero remendón, un monumento a todo aquello que ha representado algo en la ciudad. Don Antonio o Don Antoñito. Don Antoñito Procesiones, pues sí señor, Procesiones, o Sarasate o el hombre del acordeón. Todos esos son personajes que han vivido la ciudad y le han dado carácter a la ciudad. Y nosotros tenemos que recordarlo con cariño, y esa sería una manera bonita de hacer una lista de pequeños monumentos que además incluso lo pagarían algunas empresas, es decir, tampoco sería un dispendio para la ciudad. Pero lo cierto es que el Guadalquivir ha sido nuestra vida, nuestro motor en todos los aspectos, y no hemos sabido sacarle el jugo que se merece. El Guadalquivir, por su cauce, ha sido puerto de mar, es decir, era el puerto de América, nada más y nada menos. Es decir, no es un puerto cualquiera, es el puerto de las Américas. Y muchas cosas más, que desgraciadamente pasan de largo. Ahora parece ser que existe un principio, Dios quiera que ese principio se adentre en la imagen de la ciudad, un principio de intento de recuperación del río como astilleros, recuperación del río como puerto, recuperación del río como ocio, es decir, de sacarle al río todos los enormes valores que tiene semioculto, que están ahí durante siglos y nosotros no lo sabemos ver. Nos situamos en el año 2500, más o menos, antes de Jesucristo. Este es un dibujo que nos plasma cómo era el llamado lago Tartésico, que era, pues, como vemos, inundado todo por el océano Atlántico. Todo lo que es hoy Doñana, para entendernos, era el océano Atlántico, era el lago Tartésico. Vemos como el río Guadalquivir empezaba en Coria del río, ese era el comienzo del río, y luego ya entrando dentro, el hinterland, el delta del Guadalquivir, pues inundaba todo lo que hoy es la Vega de Triana y llegaba pues prácticamente hasta el comienzo de la sierra, dejando a la izquierda, en Santiponce, en Itálica, lo que era el primer puerto de Sevilla, Itálica. Lo vamos a ver luego. Bueno, pues esta era la panorámica que ofrecía el Guadalquivir en sus comienzos. Aquí tenemos ya lo que es la cuenca del Guadalquivir en zonas muy rojas y lo que es el Guadalquivir propiamente dicho, rodeado por el círculo blanco, ¿no? Fíjense bien, de cómo era a cómo es. Es decir, la evolución que ha tenido la cuenca del Guadalquivir y, lógicamente, todas las tierras, todas las zonas estas que se han ido modificando con el paso de los años y siguen modificándose, ahora, aunque no nos demos cuenta. Este es, diríamos, el Guadalquivir actual. Y esta zona inmensa, que hoy es
que se arriaba cada 2 por 3, es la Vega de Triana, es decir, el delta del Guadalquivir cuando el río comenzaba en Coria. Arriba vemos, sin árboles, el cortijo blanco del Tiro de Pichón, del Carambolo, la gran, diríamos, zona tartésica, fenicia, donde Astarté, la reina Astarté, tenía su templo. Esto fue descubierto en 1958, es decir, prácticamente ayer. Esta es la placa que estaba en la puerta de Jerez, en la primera puerta de Jerez, la que se destruyó en 1846, y donde se relata pues la leyenda de que Hércules fue el que creó Sevilla, Isbilia, y Julio César el que creó los muros y torres altas, y que el rey santo ganó con García Pérez de Vargas en 1248. Bueno, esta placa se conserva todavía, estuvo muchos años perdida en el Museo Arqueológico, y Florentino Pérez Envil la encontró y la mandó a colocar en la puerta de Jerez, donde está la Casa Guardiola, pues a la derecha hay una callecita pequeñita, residuo de lo que fue antiguamente la calle de la universidad, y allí está puesta para el que quiera verla, se puede ver. Y aquí tenemos una vista panorámica preciosa de lo que fue el primer puerto de Sevilla, el puerto de Itálica. Vemos el Guadalquivir a la derecha, el meandro abandonado ya, que sin corriente, la ribera de Huelva, la Madre Vieja, que cruzaba desde la ribera de Huelva hasta San Juan del Nafarache por toda la Pañoleta, y a la izquierda pues vemos, diríamos, enriquecido por el dibujante, lo que era el puerto de Itálica. En el dibujo que está a la izquierda vemos perfectamente cómo era el río en gris y cómo es el río ahora en azul. Esta es una planta preciosa del río y de Sevilla en 1248. Es decir, este es el plano que se hace en el libro de Julio González, para exponer cómo fue el asedio a Sevilla. Vemos las zonas rojas, esos cuadraditos rojos que vemos que rodean toda la parte derecha del plano de Sevilla. Esos eran los asentamientos cristianos dispuestos a asaltar Sevilla. Y abajo, donde dice Tablada, vemos un asentamiento en verde, que es el que ocupaba el rey San Fernando. Vemos el castillo de la Inquisición a la derecha del puente de Tabla, que es de 1171, de Almohade. Triana, que está prácticamente no existe, y vemos pues todo lo que ocupaba Sevilla en el siglo XIII. Vemos el arroyo de Eritaña, que cruzaba desde el Guadaira al Guadalquivir, la Buaira, que es la zona de verano de los reyes árabes, la Puerta de Carmona, Torre de los Caños, Puerta de la Macarena, Puerta de Córdoba, el Tagarete bajando, es decir, Vi Arrangel es la puerta de la Barqueta, Vi Arrangel, Puerta de Goles. Es un plano precioso y muy descriptivo. Y esta es una vista caballera, se llama en el argot arquitectónico, que son las que preceden a las vistas, diríamos ya posteriores a 1771. Panorámica preciosa. El 71 o la vida hace el primer plano taquigráfico, diríamos, y vemos perfectamente cómo era Sevilla desde arriba del Aljarafe, ¿no? Vemos a la izquierda en primera línea, pues vemos perfectamente el castillo de la Inquisición, como era, puente de barca, la isla de los piratas, frente a los humeros, la isla donde se guarecían todos los delincuentes que lograban huir de la ciudad y que se guarecían en esa isla, y de noche venían y robaban lo que podían. Este dibujo, esta vista caballera, está hecha en Holanda por el rey Carlos V, que era el que había situado en Holanda lo que se llama las artes gráficas de la España del Imperio. Aquí vemos la Vega de Triana con el Guadalquivir, y abajo Madre Vieja del Río.
esa madre de Villas del Río atravesaba todo lo que es hoy La Pañoleta y desembocaba exactamente en San Juan de Alfarache. Fíjense bien cómo era, diríamos, la zona que llamamos Triana, la casa de Don Zulema, la casa de Miser, el castillo, la huerta de Goles. El Goles estaba en la ribera derecha, pero se le puso el nombre a la calle en la ribera izquierda. O sea, donde dice hoy Goles no estaba Goles, Goles estaba en lo que hoy es la zona de donde está la exposición del 92, la Cartuja. ¿Estamos? Es un dibujo precioso que nos refleja cómo era la Sevilla del siglo XIII. Y esta es la Sevilla romana. Fíjense, la Sevilla romana era muy pequeñita, tenía en el norte, la frontera era pues prácticamente la calle, la plaza de Salvador, plaza de la Alfalfa, arriba la puerta de Carmona, abajo era lo que es la campana, la plaza de la Campana, y a la derecha la puerta de Jerez. Y vemos una cosa muy curiosa, vemos que hay un segundo brazo del río, lo vemos perfectamente, el río grande, gordo, y después vemos arriba de todo lo que era el Tagarete, que cruzaba la calle del Prado y la calle San Fernando, y desembocaba justo al lado de la Torre del Oro, y arriba vemos otro brazo del río que empezaba en la Barqueta y terminaba al final de la calle García Vinuesa. Vemos que es muy ancho en la zona que donde está la Alameda. La Alameda era la última charca que quedó de esa zona del río, en la que luego fue con el tiempo en 1575 por el conde de Braga, reconstruida como Paseo de Sevilla. Pero así era Sevilla en la época romana. Y ya después, en la época almohade, vemos ya que han quedado dos grandes charcas. Vemos la cerca almohade, que llamaban cerca hecha con propósitos de progreso, porque fíjense que todavía se mantiene casi idéntica el perímetro romano, y luego fíjense la cantidad de espacio en blanco que hay, porque los almohades tenían una visión de futuro muy, muy amplia. Vemos, como decimos, dos grandes charcas. A la derecha, una en la Arenal, vemos la charca que hoy es la calle Laguna, con su placita, y a la izquierda vemos la gran laguna, se llamaba la Laguna, que se convierte en Alameda en 1575 por el conde de Braga. Este es un plano muy bonito que nos simula lo que era la Sevilla de la época. Una vista preciosa desde Triana del puerto de Sevilla, lógicamente muy idealizado, porque era mucho más amplio, pero vemos aquí, vemos la Torre del Oro, la catedral, a la izquierda el castillo de la Inquisición, el puente de Barca y los numerosos barcos que había en la zona del puerto histórico. Y ahora llegamos ya al siglo XX. El siglo XX, en 1949, el gobierno de la nación decide eliminar las riadas de Sevilla. Y es verdad que las elimina, pero las que provienen del Guadalquivir. No eliminó la que provino del Tamarguillo, el año 61. Pero las de Guadalquivir las eliminó. Pero lo hizo de una manera, diríamos, muy, muy escandalosa, porque nos cortó el río. Era una promesa, como se hacen todas las promesas políticas, para no cumplirla, ¿no? O sea, no se preocupen ustedes que esto se va a abrir, ¿no? Lo cierto es que el 49 se cierra el río y el río ya no vuelve a correr, no vuelve a abrirse, hasta que en 1992 se decide quitar toda esa tierra de ahí, hacer el puente del Patrocinio, el puente de Chapina, el puente de las Velas, puente precioso, construido por un trianero, además, el único puente de Sevilla, por un sevillano, un trianero, y bueno, pues aquí lo tenemos. Pero ahora vamos a ver unas fotografías más curiosas como esta, que esta es al contrario. La antes la hemos visto hacia el norte, ahora vemos desde el norte hacia el sur. Y vemos que en la zona que se tapó del río, que se cegó, se construyó pues un campo de atletismo, una piscina olímpica. Sí, vemos la avenida de Cristo de la Expiración, a la derecha Chapina, y a la izquierda pues todo lo que es la calle Arjona, y antes de la calle Arjona el paseo que se llama Radio Sevilla. Bueno, fíjense bien cómo era el Guadalquivir hasta el año 1992.
o sea, ha estado prácticamente 50 años. Y este es un plano de la misma zona que nos sirve para ver mejor las circunstancias urbanísticas. Vemos cómo el río terminaba en Chapina y vemos cómo a la izquierda ya está el brazo del río abierto, es decir, el que enlaza con la Cartuja y el que enlaza con San Juan de Alfarache, que es una corta nueva. El río histórico es el que se ha cortado ahí. Hoy el río ya sigue hacia arriba y desemboca bueno, frente a Santiponce, en San Jerónimo. Ahí en San Jerónimo es donde está la corta del río. Eso mismo que vemos aquí ahora es lo que hay en San Jerónimo, donde está el huevo de Colón, por cierto. Bueno, entonces vean ustedes el ramal ferroviario perfectamente enlazado con la Puerta de Carmona, que es una red ferroviaria que ha secuestrado media Sevilla durante más de un siglo y medio, que Sevilla no pudo nunca terminar con ese problema, hasta que llegó el 92, y el 92 hizo posible que se eliminara toda la red ferroviaria y se iniciara el ferrocarril en Santa Justa. Esa es una de las grandísimas mejoras que Sevilla ha tenido y que prácticamente ningún de los estudiosos de la ciudad consiguió ver realizado antes de 1992. Y terminamos con esta preciosa vista del Guadalquivir actual, una competición de piraguas. Vemos la calle Betis ya con el pantanal que se hizo en 1794-95 para liberar la calle Betis de la zona verde. Vemos a la izquierda toda la zona del paseo de Marqués de Contadero. Es decir, todo esto era la zona histórica del puerto de Sevilla, que hoy ya es una zona de ocio exclusivamente. Hemos visto el río Guadalquivir, bueno, lo hemos visto casi muy deprisa, porque el Guadalquivir tiene para estar horas, incluso días, hablando de él. Pero algo hemos visto y nos ha gustado recordarlo, y que la Sevilla actual lo valore como lo que es, un gran río histórico. Y ahora vamos a prepararnos para ver ya lo que va a ser el próximo programa. Muchas gracias. En el próximo programa podremos analizar esta imagen de los panaderos de Alcalá a la llegada en la estación de la Enramadilla, o esta otra donde los hipervendedores eran conocedores de los nombres de sus clientes. Preciosa esta imagen del vendedor de botijos de Lebrija, y también la de un lechero con su burro y angarillas, o la de un vendedor de agua por los barrios de la ciudad. Os esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, por Nicolás Salas.